Juan Pablo, a los amigos que me están viendo, mi saludo y mi aprecio de siempre. En realidad, todo lo que pudimos hacer como parte de este proceso de inscripción lo hemos logrado, ¿no? Así es, estamos nosotros inscritos, buena parte de los candidatos a las diferentes dignidades que había, ¿no? Es decir, en las juntas parroquiales como que era un poquito más problemático. ¿Sí lograron todo también en eso? No, Salomón, Porque nosotros, eso estaba bien complejo, nosotros eso, ¿no? no hemos presentado candidatos en algunas juntas parroquiales por detalles tanto técnicos o burocráticos como lo han impuesto de parte del CNE, como por detalles de un poco de incapacidad de nosotros para movilizarnos hacia el interior. Ujú. Ajá, sí. Ahora ya hay que comenzar a hablar del programa de acción que te pretendería imponer para en el caso que la población de Pastaza, pues con su anuencia te haga prefecto provincial. ¿Podemos ya iniciar con eso, Germán? Sería buenazo, Claro, ¿no? claro, gracias, Salmón. Solo que quisiera acotar un pequeño detalle. Yo pienso que esta excesiva búsqueda de igualdad, porque generalmente la palabra igualdad suena bien, ¿no? Y no sé por qué en algún momento hemos asumido eso como una tautología y actuamos legalmente en función de eso. Pero si tú te fijas, ahorita la Junta Electoral tiene problemas gravísimos. Yo me atrevo a decir que habrá juntas parroquiales que no tienen candidatos de ninguna, de ninguna lista. ¿Qué va a pasar ahí? Se quedarán sin... Es posible que haya sucedido eso. Claro. Ahora le vamos a poner esa pregunta para Leonardo Viteri. Exactamente, porque ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el plan? Ayer nos decía justamente Leonardo Viteri que en algunas juntas todavía no se inscribían hasta ayer nada. Y ayer estaba colapsado todo ese sistema, a tal punto que hay candidatos que habían promocionado durante mucho tiempo sus candidaturas y ellos no están inscritos. Me dicen ahí que hay ese inconveniente y que fueron y presentaron físicamente los documentos y eso no era parte de todos los requisitos. Entonces, ¿qué es lo que quiero mencionar? Que todo este tipo de exigencias tecnócratas que se han montado en aras de la supuesta igualdad, lo que ha hecho es coartar libertades. Y esa falta de libertades está dando grandes problemas. Aunque no parezca, lo moderno no necesariamente es lo mejor. O sea, no, que no sería precisamente lo moderno, sino lo que se cree que es moderno. No, hay cosas de la modernidad que han hecho mucho daño. Ajá. Sí. El problema es no tener la inteligencia para saber esgrimir qué es mejor. Yo personalmente creería que se debería contar a la antigua. A la antigua. O sea, darle la oportunidad que el que quiera... Sí, porque también se decía que, por ejemplo, en el tema electoral, en el tema del conteo de votos, que lo electrónico es infalible, ¿no? Pero mentira, los fraudes siguen. Exactamente. Y ahora solo que son más sofisticados. Mejor es al contrario, es más encubierto, porque ¿cómo puedes ir a contradecirle a una computadora? Claro. Vos personalmente, en el ánimo de apelar cualquier resultado. Es mucho más complejo esa situación. Entonces, por ende, yo no sé qué va a hacer este Consejo Nacional Electoral cuando se encuentre que en algunos lugares no tiene candidatos. Hay un plan para prorrogar en funciones a aquellas personas que han sido elegidas. Yo creo que sería injusto completamente. O sea, ¿cuáles son los detalles? Van a coger y van a torcer la mano ante sus exigencias, que fueron exigencias totalmente, yo creo que inclusive abusivas, de poner ciertos requisitos, como por ejemplo estas búsquedas de igualdad de las mujeres, de los jóvenes, que ahora... Eso tan discutible de aquello, claro, ¿no? que ahora ya en el tapete, cuando comenzamos a digerir las cosas, nos damos cuenta que no necesariamente es lo mejor y que le hacen bien al país. Y es ahí donde en nuestro país primero hace la ley para después armar el diálogo o la discusión sobre la ley que se quiere imponer. O sea, ese no es al contrario, no primero vamos y hacemos un proceso de socialización donde nazcan las interrogantes del caso que permitan, sí, acicalar las ideas que se quieran implementar como ley. Ahora estamos en problemas, problemas serios. El problema serio de lo que usted tanto ha hablado, compañero Juan Pablo, que es consecuencia de la consulta de los 7 veces sí
el gobierno de Lenín Moreno, esto de declarar que no tiene cuentas en paraísos fiscales un candidato a la Junta Parroquial de Río Tigre. No solo eso, Salomón. O sea, pero Es parte de o sea, para ponerle como ejemplo. Viene de más atrás, viene de la idea de que tenemos que tener la igualdad para ser candidatos. O sea, poco más o menos. En la nivel de promoción. O sea, esa idea nos han vendido durante muchos años. Si fuera así, que todo tendría que ser igualdad, te aseguro que los dedos de la mano tendrían la misma dimensión, el mismo tamaño, la misma función. No es así. Cada uno de los dedos de la mano tiene un tamaño que te permite que opere bien la mano. Es una lógica natural. Esto viene Sin a embargo, impactar. queremos forzar las cosas en conceptos que no necesariamente operan bajo la naturalidad de la convivencia del ser sociológicamente hablando, ¿no? Esto viene a impactar de pronto adversa en la calidad de los candidatos que se puedan postular en el proceso electoral, tomando en consideración que muchos candidatos irán prácticamente empujados a rellenar las listas, no porque quieran ser candidatos, sino porque prestarme la cédula para rellenar nada más. Exactamente, tú has dado en el centro de todo el problema. Ese es el inconveniente que nos encontramos las personas que hemos estado operando para tratar de cumplir todos los requisitos. Es ahí donde nos encontramos. Entonces, la participación que se buscaba aparentemente vía legal de mujeres y de jóvenes, ¿sí?, que en el fondo también era una especie de espejismo, ahora se concreta en problemas reales. No encontramos candidatos que quieran participar. Por ejemplo, uno de los señores de la izquierda democrática nos decían a nosotros que para hacer el balance a nivel nacional de la equidad entre hombres y mujeres, le dijeron a Pastaza, claro, siempre sucede eso, que su candidata, que era para la alcaldía de Mera, que le reemplacen con un hombre y que no tenga sino hasta 29 años. Exacto. Con eso cumplían con las estadísticas a nivel nacional. Lo que le pasó también en la anterior ocasión aquí a Rodrigo Mena. Rodrigo Mena era el candidato de acá de la provincia de Pastaza, pero a nivel nacional le dijeron, ¿sabes qué? En Pastaza si no, Pastaza tiene que mover para que sea una mujer, y con eso cuadramos a nivel nacional. Entonces, esas cosas de las que hablamos. Entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a dejar de lado el sentido común? ¿Hasta cuándo vamos a operar únicamente bajo ideas fantasiosas que aparentemente nos garantizan igualdad? Entonces, eso es una cosa que en el fondo ha sucedido y se ha concretado como los malos resultados de la falta de posibilidad de inscribir candidaturas que ha sucedido hasta ayer. Para el 2025 veo a Juan Pablito, un último razonamiento de esto nomás. Está obligatorio que si es candidato hombre a la presidencia de la República, tiene que ser candidata mujer a la vicepresidencia, en el 2025 ya. O sea, el día de ayer lo que se acabó fue solamente la inscripción de las candidaturas, ¿no es cierto? Sí, aquí vienen empezando objeciones. Y ahí viene ya la calificación de las candidaturas. Sí, claro. Entonces, ¿qué va a significar? O sea, si es que en este caso, incluso ahí, con las dificultades que se generaron, Salomón, hay algunas candidaturas que no califiquen. ¿Qué pasará ahí? ¿No? O sea, va a haber más novedades y más sorpresas en el entorno del cine, que de pronto le tengan que presionar para Por ejemplo, nosotros hemos tenido problemas de no poder conseguir candidatas que sean principales en primer puesto a las juntas parroquiales. ¿Por qué? Porque sencillamente hay mujeres que no quieren participar y que bajo nuestra óptica eran idóneas para ser parte de nuestro equipo electoral. O sea, no podemos ir a poner a cualquier persona que diga yo quiero participar. Porque nosotros de alguna manera también vemos perspectivas de apoyo, perspectivas de formación, algunas cosas de esas, ¿no?, que se valoran. Entonces, como no pasó eso, tenemos el inconveniente de que hay en algún momento la Junta puede decir usted no cumple el espacio de las primeras candidaturas. O sea, a la fuerza, todo lo que es a la fuerza termina mal. Claro. Todo lo que es forjado, forzado, presionado, termina mal. Y estos son los resultados que nos traen. Entonces, ¿dónde queda todo ese discurso barato de la igualdad? Claro, viene a ser como corolario discurso barato.
Claro. Exactamente. A título de equidad, a título de, Lo- de igualdad. Se montaron un montón Sí. de requisitos que mejor, al contrario, son reprimentes para las libertades de igualdad que sí debería haber. Porque nuestras igualdades están sostenidas sobre todo en la libertad que podemos tener para actuar. O sea, no puede haber igualdad que no se sostenga bajo el concepto de libertad. Claro, y Claro. Es paradójico que estas son Con posiciones paralelas. son elecciones locales, donde se supone que debe haber más protagonismo de los actores locales y debe haber mayor participación y mayor interés, y se observa que existe lo contrario. Y esto tomando también en consideración que se está saliendo de un proceso post-pandemia, donde muchos actores políticos han desistido de su participación electoral también por el factor económico. Claro, tú mencionabas una cosa, que el cuento ese de los paraísos fiscales. Mira, yo no soy un erudito, no conozco absolutamente cosas de las cuales no tengo ningún conocimiento de nada. ¿Por qué? Porque no imagino a una persona que sepa todo. Y hablo con absoluta claridad sobre cómo es mi forma de ver la vida. Pero yo no creo que exista una lista en el mundo donde diga estos son paraísos fiscales. Yo no creo que exista un gobierno que diga, un gobierno mundial que diga, esta es la lista de los paraísos fiscales. Claro. Porque, por ejemplo, Los Ángeles, California, está considerado también paraíso Pero fiscal. ¿quién lo considera? O sea, los, Claro. los recursos que ahí se depositan en base a esos estudios. Se dice, Pero ¿no? ¿quién los considera? Claro, o ¿Quién? sea, los intelectuales, ¿eh? ¿Quién será? Pues no es cierto. Claro. Pero nadie ha dicho, este es un paraíso fiscal. Si tú vas allá a Panamá, Pero consenso, Panamá es un paraíso fiscal. Poco más o menos. ¿para Aquí. quién? Claro. ¿Para los panameños? Ujú. Te aseguro que los panameños dirán, no, esa es nuestra legislación. Claro. Sí, te aseguro que ese lugar Andorra, que dicen creo que está al norte de España y Ajá. al sur de Francia, ¿no? Ellos dirán, esta es nuestra legislación. Claro. Y ninguno de ellos se considerará paraíso fiscal. Y sin embargo, nosotros hemos hecho una legislación sobre algo que no está aceptado a nivel mundial. Ujú. Las Bahamas te dirán, Considerado paraíso fiscal. Claro, ahora considerado por quién. Ecuador declara que es paraíso fiscal, que estuviera en la ley, ¿no? Pero claro, a Panamá, a claro, Hawái, claro, a Los claro. Ángeles, a Bélgica, pero a lo que te sea. puedes imaginar la tontería que es eso. Ujú. Y se ha Claro. repetido cuánto eso, se ha hecho daño políticamente a muchas Claro, personas. Pandoritos. O sea, básicamente, por ejemplo, la Unión Europea, ellos tienen su lista de países no cooperadores a efectos tributarios y fiscales. La Unión Europea como estructura tiene una lista. Bueno, Y de ahí, obviamente, bueno, a los países por que eso te tienen digo- una tributación nula o muy, muy baja, también se les ha considerado. bueno, por eso te digo, Claro. ¿quién ha dicho que es un paraíso Claro, fiscal? no, todavía no Sí. está. Claro, porque la definición del paraíso fiscal son los países en los que Que la liberan tributación impuestos, ¿no? prácticamente es Claro. nula y que están todavía protegidos Y ahí por el ya- tema de su legislación. Mira, la definición en nuestro país o la acepción que tenemos de paraísos fiscales en nuestro país no considera otra cosa que un acto peyorativo y delictivo. Ujú. Ujú. Claro, Por eso es que se habla de declarar que no tienes. claro. O sea, no es algo que está concebido bajo un concepto de servicio de rentas internas. Pero, por ejemplo, Sino está concebido bajo lo peyorativo, Claro. ¿sí? Y lo Sí, sí, sí. negativo de ese nombre. sí, imagínate, y también, ojo, atenti a lo que les voy a decir, compañeros. Mira, por ejemplo, sí, este requisito, ¿no? Que declara textualmente que no tiene plata en paraísos fiscales. Pero existen también en el propio país paraísos fiscales. Aquí existen instituciones crediticias bancarias que son paraísos fiscales. Son paraísos fiscales. Una de esas instituciones fue una cooperativa de ahorro y crédito que salió ya de circulación. Y algunas de ellas han salido también porque lavan recursos, pues. También los paraísos fiscales existiría también dentro del propio país. O sea, esa es la cosa, ¿no? ¿Te puedes imaginar que O sea, hemos hecho eso es real. hemos hecho una legislación? ¿Por qué apareció esto? Claro. Por O sea, los famosos Panama Papers. Ujú. Sí, que eran actos propios de corrupción, que nadie va a decir que no existen. Pero los panameños, en su lógica, en su manejo, dicen, sí señores, vengan acá y nosotros, esta no es legislación. Por ejemplo, nosotros no vivimos reclamando tantos años que aquí no deberíamos pagar impuestos a la renta de la Amazonía mientras no se desarrolle. y esa sería una declaración o tributación nula, ¿no es cierto? Una especie de paraíso fiscal.
y obviamente le Claro. participa y le promociona a la estructura del Estado como tal, incluso con los incentivos que se puedan dar. Recordemos que incluso se estaba promocionando o buscando el incentivo para que los inversionistas extranjeros lleguen al Ecuador y no paguen el impuesto a la renta durante 10 años. Entonces eso en alguna forma le transformaba al Ecuador en un paraíso fiscal, porque Claro, el sí, inversionista sí, extranjero sí, que metía su Claro. plata acá al Ecuador Pero no pagaba tributos yo durante 10 años. insisto, yo no conozco de estas cosas, Claro. pero no creo que exista en el mundo un gobierno a nivel mundial que diga, a ver, señor, esta lista de 20 países son paraísos fiscales. No, porque la Unión Europea la tiene. Bueno, Perfecto. discúlpame, Claro. Juan Pablo. Sí, La Unión Europea tendrá su visión de cómo se manejan Con las sus- rentas. claro, Claro, Y vos claro. no me estás hablando de paraísos fiscales, me estás hablando de sección de impuestos, claro. que es completamente O diferente. no, de No, ¿Cómo países, es que, entendemos bueno, nosotros los de paraísos? países que no cooperan en materia tributaria. ¿Cómo entendemos nosotros Tema los fiscal. paraísos fiscales como Claro. un lugar donde tú vas a depositar plata y no te pregunte de dónde viene el ¿Y dinero? dónde está? Claro, es Suiza. Claro. Exactamente. Esa es la Unión Europea, compañero. ¿Y dónde vendrá Entonces la ellos plata? juzgan al prójimo y no se juzgan hacia adentro. Entonces, dejemos de mentirnos. Sí, dice un gran pensador que se miente aquel que no tiene confianza en sí mismo. Y el Ecuador se miente demasiado. Y esas mentiras hacen daño. Y ahora estamos con un gran problema. ¿Cuál es ese gran problema? Que no hemos podido inscribir la propuesta electoral que a mi criterio como ciudadanos le podemos dar a Pastaza y al Ecuador. Eso quería Eso acotar. ¿cómo puede afectar ya en el desarrollo del proceso electoral, de la promoción de la campaña electoral, Germán, tomando en Sí, eso consideración te digo. que muchos candidatos pues afianzan precisamente sus candidaturas en la posibilidad de que hayan candidatos locales, es decir, candidatos locales para que vayan también impulsando el trabajo que lo realiza, por ejemplo, el candidato que tiene la cobertura provincial o cantonal? Podría mencionarte las más evidentes, las más inmediatas. Podría decirte que tú ya no tienes a dónde ir o con quién conectar para organizar un mitin político. Podría mencionarte el hecho de que no tienes un grupo de trabajo para que en algún momento ellos estén actuando independientemente de lo que sea a nivel provincial. Son probabilidades, pero de ahí a cómo esto puede dimensionar y afectar, yo no tengo una respuesta general. Porque este tipo de falta de libertades, tú no sabes cómo van a ser los fenómenos que terminan siendo afectados. Pero el más directo es que se ha afectado la democracia. Otra de las... Exactamente. Y esta democracia tiene que garantizar libertades electorales y eso se están olvidando los tecnócratas del CNE. Que la democracia es eso, pues al final, es la libertad. Exactamente. Te decía, mira, Salomón, había mencionado, nos obligan a hacer un plan de trabajo. Yo no digo que un plan esté mal, pero que tiene todas las características de esos famosos plan de operación anual. Formatos en planes. Claro, no, este plan que es el plan operativo anual, que le dicen Los POAS. Ya. Todo eso está exigido bajo una visión totalmente tecnócrata. Pero, ¿y quién ha dicho que un analfabeto no puede ser prefecto? Claro. El analfabeto Póngale va a a hacer el tener la plan. capacidad de hacer un plan de estos. Póngale. Pero bueno, no sé si sea Te necesario. estoy que se diga. poniendo un ejemplo extremo. Extremo, Yo te digo, Salomón, de alguna manera, y es un poco esto algo que yo aprendí algo para las reglas generales. Hay unos métodos científicos de análisis, ¿no? El inductivo, deductivo, y hay uno que es el más simple, el del contraejemplo. Si vos quieres hacer una teoría y hay un contraejemplo a eso, sencillamente la teoría no funciona. Y el otro tema que aquí no le hemos tocado, pero que siempre debe tocarse es recordando la frase del expresidente Lenín Moreno, ¿no? Sobre el gasto electoral, ¿no? Así que no me diga nadie nada, dijo Lenín Moreno, porque si vos te haces el tonto, yo me hago el pendejo. Y todo queda tapado en el gasto electoral. En la última campaña electoral se denunciaba de las raciones alimenticias y cosas, y aquellas prácticas mismas Sigo que creyendo, son Salomón, de que ¿Cómo? no, el Estado no tiene por qué gastar en partidos políticos. Así de simple. El Estado no tiene por qué gastar dinero en partidos políticos. Dinero de impuestos no en partidos políticos. Los partidos políticos deben vivir por su propia convicción social, no porque el Estado les garantice participación. Es que esa garantía de participación estaba supuestamente para regular y que no se gaste más en la campaña electoral, pero
echa la ley, echa la trampa, pues, ¿no? No, hay cosas más peligrosas en este tiempo. Ajá. Hay dineros que vienen de actos delictivos y criminales, para los cuales una campaña electoral es una cosa risible. No es un problema de falta de economía o de dinero de un candidato versus otro. No, ese no es el problema. Y ante eso, ante esa situación, seguir gastando plata del erario nacional a cuenta de garantizar participación es una tontería. Y así de simple, no, ciertamente. Claro, ¿quién garantiza? Porque lo que el Estado determina es lo que se gasta en la campaña electoral. Y la cosa es evidente, pues no. Ya, ¿hasta cuándo vamos a querer engañarnos? Te voy a repetir, el que tiene en bajo estima se miente a sí mismo. Nosotros no nos convencemos de lo que podemos hacer. Entonces, ese es el gran inconveniente. Y ahora vas a ver lo que sucede. Dicen que hubo gente que fue y metió las actas ahí, sin pasarlas por la vía de la ventanilla. No. De la red. De la red. Ay. Hay un conflicto ahí. Un conflicto tremendo. La plataforma se cae. Porque en la víspera dijeron si es que colapsa, que era lo que se preveía, que iban a recibir los papeles manualmente, ¿no? Y eso vamos a preguntarle a nuestro siguiente invitado. ¿Y qué pasó con las personas que sí hicimos la tarea como nos pidieron? Claro. ¿Qué pasó con nosotros? O sea, yo personalmente, como ya no pudimos hacer eso, no fuimos y dejamos, porque estaba colapsado, no pudimos inscribir la junta de Simón Bolívar. Entonces, mira este tipo de cosas. Cuando lo más simple hubiera sido que se llene como se llenaba antes, con la cédula, vas, pones, se acabó. Firmado. Claro. Las 7 de la mañana ya con 28 minutos, son las 7 de la mañana con 28 minutos a nivel nacional. Con nosotros en nuestros estudios, Germán Ledesma. Él es ya candidato, ¿no? Me habías preguntado una cosa. Sí, que quedamos de no, de eso es lo que iba a decir. Pero creo que es mucho más presente lo que hemos hablado en la medida de que los ciudadanos van a aclarar un poco su posición. Hablar responsablemente sobre estos temas, ¿no? Las reflexiones que han hecho también son muy, además de interesantes, son importantes, ¿no? Bueno, la ley, ¿para qué mismo? ¿No? Es la cosa. Y entonces me habías preguntado sobre el Consejo Provincial. Sí, tenemos unas ideas generales que creo que van a tener un impacto en el beneficio que puede ser a la convivencia de la provincia. Y eso será una nueva oportunidad. Seguramente. Sí. Vamos a dar muchos promocionales, compañero Juan.